Hola, buenas tardes. Em, Hoy me encuentro acá en los cerros orientales de Bogotá, específicamente en el kilómetro 5 vía La Calera, en el barrio San Luis. Me encuentro acá porque quiero hablar sobre el territorio, em, sobre el territorio de Estados Unidos y quiero que para entenderlo tengamos una relación cercana. ¿Qué más cercano eso pues con nuestro territorio? Entenderlo desde el punto de vista de las relaciones que tiene Estados Unidos con las relaciones sociales de su territorio y las relaciones geopolíticas que tiene esta potencia, esta potencia mundial. Quiero que sea una conversación más allá de lo técnico para entenderlo, comprender cómo son sus dinámicas sociales. Em, para empezar, es importante referenciar Estados Unidos, ¿dónde está? Bueno, Estados Unidos es un país que está compuesto por 50 estados federales y están asociados y o no incorporados, que son otros territorios que tiene pues por así decirlo a su merced. La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte, donde se encuentran 48 estados contiguos, o sea, dentro del continente. Eh, pues su capital, Washington, limita al norte con Canadá y al sur con México. El estado de Alaska es separado por Rusia y también se encuentra el estado de Hawái, que es un archipiélago polinesio que está en medio del Océano Pacífico, que es el único estado de Estados Unidos que no se encuentra pues en la plataforma continental. Bueno, para nadie es un secreto que a través del tiempo de historia Estados Unidos se ha caracterizado por interponer sus relaciones con otras naciones con ciertos vicios de imperialismo. Al ser uno de los más grandes países del mundo en cuanto a extensión, geografía y pues densidad demográfica, eso lo hace que su economía también sea muy, muy, muy grande. Y esto, a su vez, la densidad demográfica hace el consumo de recursos que tiene sea muy grande. Es el más grande de, del mundo. Se dice que si todos los países del mundo consumieran igual que Estados Unidos, no, no tendríamos recursos ya en este momento. ¿Por qué es importante esto? Para entender la relación que tiene Estados Unidos con los demás territorios, con su territorio, el conocimiento que tiene sobre este. Dentro de sus intereses siempre pues ha primado el bien de sus ciudadanos, que el bien de otras comunidades, por así como ellos mismos se refieren, comunidades minoritarias. Ellos que ven como comunidades minoritarias todo el tema de las razas indígenas que se encuentran en su propio territorio y también comunidades minoritarias, países fuera de su territorio, supuestamente con autonomía propia, pero pues ellos siempre como que han intentado interferir dentro de las relaciones pues de esos territorios para que lo favorezcan. Dentro de esas grandes extensiones de tierras que tiene dentro de su territorio, eh, pues una de sus características es que es muy diferentes sus territorios de una parte a otra parte. Por ejemplo, quería ejemplificar acá. Con esta vista quería ejemplificar una parte muy muy importante de Estados Unidos. Me encuentro aquí pues en las montañas, como ya se los dije. Allá hay una, en la parte de allá está Bogotá y está rodeado por una cadena montañosa aquí en el otro lado. Y en la mitad hay un valle de formación en B, básicamente un pequeño valle que está habitado.
Para Estados Unidos, para comprender Estados Unidos y su potencialidad en cuanto a la agricultura, hay una cadena importantísima en el estado de Colorado que atraviesa todo su territorio de norte a sur, de norte a sur y de sur a norte, que son las rocosas. Esa cadena montañosa es de formación por subducción, encuentro de dos placas, hace más de más de 80 millones de años. Es atravesado también por un río, el río Mississippi, que también atraviesa gran parte de su territorio, y esto nutre los grandes valles, que a diferencia de este que es en formación en V, es un pequeño valle, los de allá son de gran extensión, son valles en formación en U. Eso junto al río, la meteorización de las montañas, de la cadena montañosa, hace que sus tierras sean virtuosamente ricas en nutrientes para la agricultura. Para entender esto, es importante ver la historia de Estados Unidos, cómo ha tenido la relación con sus tierras, sus formaciones. En los tiempos de bonanza de Estados Unidos se encontraba esta parte se conoce también como la cadena de algodón. ¿Por qué? Pues porque este tipo de cultivo fue muy importante para Estados Unidos, para su industrialización y ser una de las potencias mundiales. En este tiempo, Estados Unidos tenía una relación estrecha con el tema del esclavismo. El esclavismo en Estados Unidos ha jugado un papel muy importante junto a sus tierras. Mano de obra esclava traída desde África fue la que dotó estos territorios de cerca a las rocosas y en mitad de los montes Apalaches, en grandes extensiones de campos de algodón, que en tiempo de la revolución industrial este bien era muy codiciado pues en todo el planeta. De ahí parte la relación con la gente, cómo la dominación de las minorías ha primado sobre el bien económico, pues para, digámoslo así, de sus intereses de proteger su gente, del proteccionismo de su gente, pero pues que al fin y al cabo pues va para unos pocos. Otra cosa importante, otro punto importante para Estados Unidos, más allá también de los recursos naturales y para abastecimiento de sus necesidades, es el tema de la capacidad militar y el poderío que tiene sobre otras naciones y la imagen que demuestra mundialmente. Para referenciar un poco esto, o hablar del estado de Alaska. Alaska fue comprado, fue un golpe de suerte de Estados Unidos. Para su época, digamos que lo hicieron sin pensar la importancia que tendría este estado más adelante en su historia. En cuanto a recursos naturales, Alaska es mucho más simple, más que simplemente tierra vacía, es también un enorme depósito de recursos naturales. No habían pasado 2 décadas después de comprar Alaska y en Washington estalló la fiebre del oro. A mediados del siglo XX, las petroleras encontraron enormes yacimientos al norte del estado, que desde entonces han venido siendo explotadas de manera intensiva. Esta es la riqueza petrolera de Alaska, que el gobierno regala todos los años a los habitantes del estado, solo por el hecho de ser habitantes, una bonificación que puede llegar a los miles de dólares, eso con información del 2017. Lo que les habla militarmente,
En el año 1945, al comenzar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Alaska se convertiría en un invaluable puesto de avanzada militar que pondría las tropas, radares, aviones estadounidenses en las puertas del territorio ruso. Es una muestra de lo que puede hacer Estados Unidos en cuanto militarmente con sus territorios. Y no solo con sus territorios, sino con los territorios de demás países que sus gobiernos son demasiado débiles para autogobernar, por así decirlo. Esto con los movimientos, estos son movimientos geopolíticos y junto al movimiento de recursos son las dos fuerzas que para mí son lo que dan reconocimiento a Estados Unidos y lo que es Estados Unidos. Entonces, pues la historia de la formación montañosa quedaría junto al clima de la zona y los nutrientes que alimentarían pues la tierra y por supuesto pues la obra de mano esclava traída al continente por los colonos impulsaría la economía del gigante imperialista que tenemos hoy en día. He ahí la importancia de la geografía para el reconocimiento y apropiación del territorio, como fuente de vida, como fuente de sustento de sus habitantes. Digamos que estas palabras y estar en este espacio no es para aplaudir lo que hace Estados Unidos y lo que ha hecho a través del tiempo con sus territorios y con sus dinámicas sociales a nivel geopolítico y nacional, sino al contrario es para ver la importancia de la geografía física, la geografía en general para las personas. Ahí las diferencias que tenemos con el territorio de Estados Unidos. Ellos se puede decir que conocen mejor nuestro territorio que nosotros mismos, conocen nuestros recursos naturales, todo pues con el fin de unas razones económicas que ya vimos. Volviendo al tema de esta región de los Estados Unidos que cubre Georgia, Mississippi, Alabama, Tennessee, Arkansas, Texas, Florida, Luisiana. Los nombro porque son bastantes, es bastante grande este territorio. Es conocido como el cinturón de algodón, como ya lo dije. ¿Y qué es importante ahí? Tener en cuenta la parte de los migrantes. Los migrantes son el gran responsable de la mano de obra del pasado, traídos a la fuerza, y en la actualidad, que también son desplazamientos muchas veces forzados de sus propios territorios de Sudamérica. En el pasado y la actualidad de Estados Unidos, sobre los hombros de ellos, se ha levantado el pueblo americano, porque ellos se dicen a sí mismos americanos cuando solo tienen una porción pequeña del continente americano, por así decirlo. Y casualmente es el día de esta población, hoy es el día, el más grande problema de Estados Unidos, paradójicamente. En estos territorios que les nombré, a través de la historia moderna de Estados Unidos, han surgido una serie de problemas bastante grandes para Estados Unidos que ensangrentan todo su proceso y su dominación mundial y del tal sueño americano que pues ellos lo han visto como un problema. Por un ejemplo, Mississippi, el estado de Mississippi durante años ha estado en el fondo. Unos datos que hay que darlos es que casi todos los sectores de educación, empleo, salud y seguros están asociados a la necesidad. Tienen el mayor porcentaje de pobreza de Estados Unidos, 21.3%, y el ingreso anual promedio es el más bajo, $36.850. Además, el desempleo se ubica en el 10%, 10.4 para ser específicos, y la población sin cobertura médica, que es uno de los problemas más grandes de los migrantes de Estados Unidos, está en el 18.7. ¿Qué pasa con estos territorios que paradójicamente al tener una grande riqueza
son los más afectados en el tiempo por estos problemas. Son territorios en gran parte con población negra, población migrante, sudamericana, latina, y Estados Unidos no le ha sabido dar una respuesta. Digamos que es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos en la actualidad y a través del tiempo, como lo he dicho. Otra cosa importante que quería hablar de esta parte de la zona montañosa de Estados Unidos, de sus valles, es que también ha cargado con un lastre de ser el territorio con más grandes huracanes del planeta. Es el corredor más importante de huracanes en los años del planeta. Sus características de tener dos grandes formaciones montañosas cobijadas por un gran valle, cobijando un gran valle, dan las condiciones físicas para que este fenómeno sea muy fácil que ocurra en este territorio. Los huracanes se forman en esta zona de grandes valles, que hace que los vientos fríos y los vientos calientes se encuentren fácilmente y en su choque hagan movimientos convergentes y se formen los dichosos huracanes. La cadena montañosa también favorece para atrapar y cobijar y que estos fenómenos se hagan más fuertes con el tiempo. ¿Qué relación ha tenido con lo social? Que hacer los estados más pobres de Estados Unidos, los más golpeados por este fenómeno. Sus estructuras de casas y edificaciones tienen ciertas características diferentes a lo que se podría ver normalmente en otros países. Son edificaciones fácilmente destructibles, que se pueden volver a construir fácilmente, pero pues que obviamente tienen unos costos y unas inversiones muchas veces no asumidas por el Estado, sino por los mismos habitantes de ahí, que en su mayoría, como ya lo dije, es población migrante. ¿Qué hace el gran imperialista? Convertir en un negocio con las empresas la construcción de estas edificaciones cada vez que sufre este tipo de contingencias, a diferencia de Estados Unidos, que tiene problemas diferentes geográficos, pero pues que también afectan sus estructuras. Ellos hacen planes de prevención a largo plazo, a diferencia de Estados Unidos, que pues es a más corto plazo, en la inmediatez, y pues para tener unas ganancias específicas económicamente. Este es un claro ejemplo de lo que es Estados Unidos, de su territorio. Su territorio es bastante amplio, bastante rico y diferente, como ya lo había dicho. Pero digamos que esta parte, estas formaciones geográficas nos dan un entendimiento de lo que son sus dinámicas sociales con el entorno, con su sociedad y geopolíticamente las estrategias que maneja, que pues son ejes fundamentales de pues el sistema económico que se nos ha impuesto. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.